bueno, ya en el YouTube ahí ya ustedes tienen las grabaciones para que por favor ahí ya las puedan también evidenciar allí en, también en el YouTube. Bueno, entonces les estaba comentando. Resulta y pasa de que sí, en el mediodía, pues salió en las noticias, pues es algo, una noticia en la cual pues había como un tema de acoso sexual que estaban en un colegio. Y la verdad, muchachos, que sí, lo que yo les digo, lo importante es denunciar estos maltratos y todo lo que ustedes de pronto puedan recibir. No se dejen manipular psicológicamente de ninguna manera, ni tampoco se vayan a llenar de miedo. Eso sí, pues traten de hablar con un adulto pues responsable, un adulto totalmente de esta situación, pues que en un caso dado pues de esto y obviamente pues es inaceptable estas situaciones, es a nivel de acoso sexual y demás. Entonces pues siempre digamos va a ser muy importante esto, ¿no? Y por sobre todo si tengan pues pruebas fehacientes, pruebas reales y todo, porque pues generalmente estas son conductas repetitivas. Entonces pues eso en ese sentido quería como dar esa pequeña observación. Pero sí, ves, me acordé ves, de ustedes que estábamos hablando sobre lo que era el tema del acoso laboral y demás. Entonces que son situaciones, entonces siempre pues a denunciarlo. Bueno, bueno, siguiendo pues el día de hoy pues vimos también digamos lo que eran los diferentes comités a nivel de lo que era pues seguridad del trabajo, lo que era pues el comité de convivencia laboral y lo que era pues la parte de brigadas de emergencia. Entonces estuvimos viendo pues una de las partes pues más importantes que era era lo relacionado pues a la a lo que hablábamos a nivel de seguridad, a nivel de lo que es pues, el manejo de sustancias químicas y demás, pues que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? O sea, siempre dentro de una organización lo más importante pues va a ser, muchachos, que ustedes entonces puedan tener toda la información a nivel laboral, ¿no? Entonces esto digamos es muy importante y por ende pues siempre dentro de los espacios de trabajo ustedes tienen que hacer las preguntas pertinentes y hacer las preguntas pertinentes pues les va a exigir les va a exigir pues siempre poder entonces repasar la información y poder entonces tener la información totalmente clara. Ahora, esto porque yo se los digo, porque muchas veces dentro de las organizaciones, pues si esto pasa, pues a veces la información no se suministra tan fácilmente hasta que se hacen las preguntas. Entonces, en este sentido es importante que ustedes entonces sí puedan también ser partícipes de ese cambio que se necesitan en las empresas, una conciencia mayor hacia la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, pues por ende, eso digamos es el mensaje que yo quiero darles pues en esta oportunidad. Ahora, vamos entonces a revisar aquí pues una de las cosas que ustedes tienen que entender dentro de lo que es la parte a nivel de la parte pues de peligros y demás, el análisis completo que nosotros tenemos que hacer es la parte de los elementos de protección personal, ¿no? Entonces ese es uno de los puntos más fuertes que nosotros pues tenemos que empezar a observar al respecto. Ahora, ¿por qué son importantes los elementos de protección personal? Son importantes porque como tal son todo el vestido, los accesorios que son diseñados para qué, para crear esa barrera que nos mantenga alejado de qué, fuera digamos del contacto de aquellos peligros que nosotros, o estas situaciones, digamos, entendiéndose peligro, como esas situaciones que nos pueden afectar tanto física como pues como mentalmente. Entonces, ahora, ¿por qué yo te digo que nos pueden afectar física o mentalmente? Porque, por ejemplo, un trabajador, una persona que por un accidente laboral, pues Dios no lo quiera, llega a perder una extremidad, ya sea un brazo, ya sea una pierna, un dedo, pues en este caso pues una parte de su cuerpo, pues eso es ahí no solamente hay un daño físico,
sino también hay un daño, sino también hay un daño psicológico, porque es una persona que pues va a tener que afrontar esa situación. Y esto, digamos, uno lo ve desafortunadamente en muchos contextos, no solamente laborales, sino en lo que es en el tema de los conflictos. Nosotros pues desafortunadamente en Colombia hemos estado en un conflicto, y lo que quiero rescatar de allí es el hecho de que todo el daño que se genera, digamos, a las personas como soldados, policías, que han estado allí pues en la guerra, y que desafortunadamente han perdido un brazo, han perdido una pierna, han perdido un ojo, etcétera, pues eso es algo que tienen que empezar a trabajar. Y eso digamos, es un daño que siempre se genera. A nivel laboral es lo mismo. Entonces, por ende, va a ser siempre importante que nosotros, uno, estemos informados frente a los peligros a los que nosotros estamos expuestos en los sitios de trabajo. Ahora, no necesariamente tiene que ser en una parte operativa. Ustedes están, digamos, su proyecto formativo a nivel de escena está desarrollado pues en la parte administrativa, en lo que es en el tema de comercialización, pero allí también hay peligros. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver en el caso, digamos, de la comercialización, lo que es con el peligro público. Nosotros nos hemos dado cuenta de qué manera también pues las personas pues están expuestas a ello, y aún pues con esta situación que pues la pandemia nos ha dejado con una afectación altísima en relación pues a lo que es el tema pues de necesidades sociales que tienen las personas. Entonces, o sea, no es de justificar, pero digamos también se entiende por qué los niveles de delincuencia y demás pues han subido, es precisamente por ello. Entonces eso nosotros nos encontramos inmersos en estos peligros, muchachos, y por ende, digamos, pues también nosotros tenemos que ser muy conscientes de ellos. Y dentro de una empresa, dentro de lo que todo lo que nosotros hacemos, pues también. ¿Por qué? Porque allí es en donde nosotros tendremos que evaluar si necesitamos o no elementos de protección personal. Entonces es por ende que pues vamos a estar viendo lo que en este capítulo, en esta oportunidad, lo que son pues los elementos de protección personal. Entonces son toda esa vestimenta, esos accesorios que nos van a proteger. Ahora, peligros físicos. Ahora, cuando hablamos de peligros físicos, estamos hablando lo que es el tema de iluminación, lo que es el tema de ruido, lo que es el tema pues de radiaciones, o sea, la luz, digamos, la luz del sol, o pues otro tipo pues de radiaciones que nosotros podemos encontrar. Químicos, que entonces puede ser el tema de polvos, el tema de, pues, de los mismos sustancias que nosotros podemos estar trabajando allí y demás, ¿no? Profe, profe Carolina, ven, ¿tú vas a llamar lista de asistencia? Qué pena, pregunto. Porque es que sí, lo que pasa es que pues sí manejo otra metodología, pero igual, si vas a llamar lista de asistencia, profe Carolina, con el muy buenas tardes, qué pena contigo. Aló. Sí, creo que sí, profe Carolina, sí. Bueno, si quieres me confirmas aquí en el chat si vas a tomar lista de asistencia o no. Bueno, listo. Es que esto es como escuchando una sierra eléctrica cuando... Sí, o sea, no es... bueno, lo que pasa es que no te logro entender. Si quieres compártemelo ahí también por el chat, y entonces ya te leo. Bueno, sí, o sea, pues yo creería que es como el buen momento pues para hacerlo. Listo. Ah, ok, listo. Entonces, por favor, por favor, compañeros, todos van a llenar dos listas de asistencia. Uno que es la de la profe que les está pasando, y ahorita ya les paso entonces la mía. Por favor, debemos llenar entonces en este caso dos listas de asistencia. ¿Listo? Para que por favor lo tengamos en cuenta al respecto. ¿Listo? Entonces, aquí sí, señor. Entonces, aquí lo estamos viendo. Bueno. Entonces, en esto, siguiendo con lo que es el tema de elementos de protección personal, sí, sí, profe, ahí vamos entonces, con cualquier cosa me comenta. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que ser conscientes. Ahora, mm, bueno, listo.
Ah, ven, ¿será que sí, ven? ¿Será que no está? Profe Carolina, ven, voy a hacer el ejercicio con ustedes a ver si el eh, 1 de octubre, sí, mira, correo, apellidos, nombres, listo, listo, entonces sí, ahí ya, ahí parece que está ahí, bueno, este es el tema, bueno. Voy a pedirte ahorita, profe, te estoy solicitando un tema de acceso pues a esto pues para que lo miremos porque pues, puede ser que de pronto ahí toque cambiarle algo en la configuración. ¿Listo? Entonces, porque si algunos están reportando, profe, que la lista de asistencia, esta lista que me pasaste, solo la pueden hacer una vez. Entonces, bueno, yo ahorita les paso entonces la lista de asistencia mía. Mi lista de asistencia ya se las paso ahorita en un momento. Bueno, entonces continuando con esto, quiero también comentarles que pues nosotros no podemos ir a hacer un trabajo porque sí, o sea, hay que siempre, tal como lo veíamos la semana anterior con la resolución pues 2400, pues uno debería entonces en ese caso estar muy consciente del trabajo que uno va a desarrollar, o sea, no es solamente hacerlo y ir allá, no, sino hay que pensar, y hay que pensar en la medida que no vaya a ser pues un peligro. Obviamente pues esto tampoco se trata de ir al otro extremo, de que mejor dicho ya no, listo, sí, ah bueno, listo, gracias profe. Entonces, ¿qué es lo importante, muchachos? Que ustedes siempre evalúen el trabajo que ustedes van a desarrollar y efectivamente que el elemento de protección personal según aplique, porque pues puede ser que no aplique, porque si ustedes simplemente van a estar en un escritorio, pues delante de un computador, pues no van a necesitar ningún elemento de protección personal, van a tener que tomar otras medidas, pero por si acaso pues tienen que hacer otro tipo de trabajo como el tema de manipulación de dinero, si van a tener que por ejemplo bueno atender al público constantemente, pues van a tener que tener otro tipo de protección porque pues van a tener público constante, entonces eso digamos es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Y una de las cosas más importantes que nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros hablamos de lo que es los elementos de protección personal, eh, es importante tener en cuenta que los empleadores, es decir, las empresas, ellos tienen que pensar, bueno, ¿cuál es o sea, tienen que tener un programa que efectivamente proteja a los trabajadores de los peligros a los que están expuestos, y en ese sentido pues tendrán que generar un programa como tal eficaz para ello, para proteger a los trabajadores, porque recuerden, ¿cuál es el objetivo principal de todo esto? Proteger contra los accidentes y las enfermedades laborales por ocasión del trabajo o bajo órdenes del empleador. Esto quiere decir que si ustedes están en una empresa y el jefe les ordena hacer una tarea y ahí se accidenta bajo órdenes de quién están, bajo el empleador. Ahora, esperemos que eso nunca pase, que no tengan que nunca se accidenten, pero eso digamos estamos expuestos a esa situación. Entonces las empresas pues tienen que generar esto, tienen que generar un programa que nos sirva, que tenga todos los elementos de protección personal y que por sobre todo también pues capacitemos a todos los trabajadores en el uso, porque finalmente nosotros debemos saber cómo usarlo. ¿Cómo? Miren, ¿por qué va a ser importante una capacitación como tal? Porque ustedes dicen, pero yo para qué necesito capacitación, todo el mundo sabe que ya cómo ponerse un tapabocas, pues resulta que no, que todo el mundo sabe cómo colocarse un casco, resulta que no, todo el mundo sabe cómo usarlo, resulta que no. Entonces, y eso se los digo por experiencia, entonces siempre debemos ser capacitados y ojo, tenemos la obligación de que nos capaciten y ser capacitados, o sea, tenemos el derecho y es una obligación asistir a esa capacitación, es dentro del cumplimiento legal que nosotros tenemos que hacer, que ya veíamos desde resolución 2400 del 79. Entonces en ese sentido pues siempre va a ser muy importante que ustedes entonces se centren, perdónenme aquí ya estaba ahí acomodando ruidos externos que no estaban bajo mi control, y en ese sentido ustedes se centren siempre en poder tener toda esa información. Ahora,
usarlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque resulta que la vida útil de los elementos de protección personal pues van a depender de la instrucción que usted reciba, o inclusive pues también del manejo que usted se le dé. Pero si usted no recibe la capacitación, entonces ¿cómo nosotros podemos entonces recibir esa instrucción y cómo lo podemos usar de manera adecuada? Entonces las empresas, los empleadores deben entonces tener esta parte ya bien organizada, lo que son los elementos de protección, y generalmente pues tiene que ser una persona competente. ¿Para qué? Para que pueda observar. Generalmente la persona competente es el responsable de la seguridad y la salud en el trabajo de la empresa. Ahora, esto va a ser muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque es esa persona que va a estar detrás suyo diciéndole, vea, colóquese el casco, pues si aplica, colóquese los guantes, qué pasó con esto, qué pasó con lo otro. Y es la que va a estar pues constantemente diciéndole, bueno, pilas porque mañana hay capacitación, pidiéndole entonces lo que es el tema de la votación para lo que es el tema del COPAS. Va a estar entonces también detrás suyo para lo que es el tema de los comités de convivencia. Y bueno, en general pues va a hacer muchas de estas labores, y es la que va a tener que observar y a veces hasta preguntarle de su trabajo. Ahora, ¿esto por qué se lo digo? Porque muchas veces el temor que hay en las organizaciones, digamos, cuando uno está trabajando, es que le empiecen a preguntar a uno pues demasiadas cosas que uno tendrá que responder, y en este caso, digamos, no es para, digamos, despedirlo ni nada, sino que es para poder identificar todas esas situaciones de peligro que hablábamos anteriormente y que nos van a permitir entonces poder establecer qué elementos de protección personal son los que nosotros necesitamos. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener que ver que pues, las empresas tienen esa responsabilidad de evaluar los riesgos, y en relación a todos esos peligros y a los riesgos, es decir, a la probabilidad, entendiéndose los riesgos como la probabilidad de que esos peligros se materialicen, pues le va a decir, bueno, utilice este elemento de protección personal, utilice el otro. Y aquí es en donde yo necesito que ustedes identifiquen dos diferencias. Uno son los elementos de protección personal, y otro lo que es la dotación o la ropa de trabajo. La ropa de trabajo es aquella que se compone de camisa, de pantalón y de zapatos, y que mínimo, y que entonces esta se da cada 4 meses, ¿no? Entonces 3 veces al año se da pues cada 4 meses, y esta es la que usted tiene que tener en cuenta, digamos 4-3 es la relación, es la que a usted le tienen que dar pues si digamos la empresa decide, digamos, uniformar a las personas, y generalmente se le da a las personas hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener. Ahora, por otro lado, es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de las responsabilidades que tienen los empleadores, es darle a usted el elemento de protección personal, y en esto digamos también es la diferencia entre lo que es la dotación que se da pues cada 4 meses y demás, a lo que es la parte de los elementos de protección personal que se tiene que dar cada vez que se necesita, y cada vez que pues estos entran en el deterioro. Entonces, si se necesita en un caso de utilizar casco, pues se le dará a uno hasta que pues cumpla su función, o pues ya se cumple, digamos, el ciclo de vida útil que tiene pues cada uno de estos elementos. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a empezar a evaluar. Ahora, esto es lo que se tiene que cumplir por parte de una empresa o el empleador cuando hablamos de elementos de protección personal. Uno, selecciona el equipo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a llegar y va a decir, no, venga, yo voy a recibir vamos a darle entonces estos cascos de estas características, o estos tapabocas de estas características. Lo tiene que dar a 0 costo, y en eso uno tiene que ser muy respetuoso al respecto. O sea, uno como empleador, como empresa frente al trabajador, porque esto es una obligación, y desafortunadamente una de las cosas que no debemos tolerar
dentro de una empresa es que nos cobren los elementos de protección, porque finalmente estos son para qué, para que uno desarrolle la actividad a favor de quién, pues de la empresa. Entonces estos nos lo deben dar, es a cero costo. Ahora, lo otro, la capacitación o el adiestramiento, porque aquí digamos uno tiene que tener en cuenta de que pues hay un proceso de inducción en donde a ti te dicen, mire, todas las responsabilidades que hay a nivel de seguridad y salud en el trabajo, te dan entonces todas las normas claras, o sea, se supone que te deben dar también todo, cómo se desarrolla pues las tareas que tienes que desarrollar, y debe haber unas capacitaciones que son por ejemplo, el elemento de protección personal, para saber entonces cómo se debe usar el elemento de protección personal, cómo almacenarlo, cómo colocárselo y cómo poder entonces tener el elemento, o sea, mantener el elemento en el periodo de vida que debería, digamos, ese tener. Y la disposición, entonces estamos hablando de lo que es el tema de la de cómo lo vamos a arrojar, digamos, a la basura, digamos, en qué características. Generalmente los elementos de protección personal, como son personal, digamos, como el tema de chaquetas, delantales y otros que vamos a estar viendo, generalmente estos van a un proceso de incineración. O sea, esto no es que hay, usted póngase que ahí había un compañero que ya no está acá y entonces este era ese, no. O sea, eso es aparte, porque por eso es personal. Y lo otro es que uno tiene que tener en cuenta que siempre se lo deberían suministrar en todo momento. ¿Por qué? Porque es que usted va a desarrollar, usted tiene que hacer el trabajo, pero por ello no tiene que enfermarse. O sea, por usted desarrollar el trabajo que va a hacer en la empresa, no está en la obligación de tener que sufrir condiciones de salud negativas. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, así como es responsabilidad de el empleador o la empresa de darle a usted la capacitación, es obligación de parte suya asistir a ello. Créanme que esto, digamos, uno lo tiene que tener en cuenta. Entonces, y esto, digamos, general, esto tiene que estar documentado, es decir, se hizo la reunión, se hizo la capacitación y demás. Estas capacitaciones se hacen continuas, y aquí es en donde entra, digamos, la responsabilidad de nosotros como trabajadores. Entonces, lo primero es utilizar el elemento de protección personal o el equipo de protección personal. Entonces, ahora, aquí hay algunos que de pronto dicen, no, es que a mí eso digamos, como pasa con el tapabocas, es que eso a mí no me deja respirar. Pues resulta que entonces aquí hay una cosa, y es que la vida útil del tapabocas entonces ya se venció, o usted lo está utilizando mal. Eso es como dos situaciones. Por ejemplo, el tapabocas quirúrgico es para usarlo una sola vez. ¿Por qué? Porque si usted lo utiliza 2 o 3 días, ¿qué pasa? Usted está arriesgándose a sufrir una hipoxia, o sea, un ahogo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Cada una de esas celdas, o sea, el tapabocas tiene, digamos, sus orificios, que es en donde debe pasar el aire. Y entonces, como nosotros en el exterior, o sea, en la calle, no solamente, digámoslo así, no solamente nos protegemos contra el COVID, de pronto una persona posiblemente infectada, que no vaya a entrar el virus a nuestro organismo, ¿cierto? Sino que también haya impurezas, lo que yo les compartía. Tenemos en ocasión, tenemos un aire que es solo puro para el 10% de los bogotanos. O sea, de todas las personas que vivimos aquí en Bogotá, solo el 10% respiran aire puro. Solo el 10%, o sea, de 8 millones de habitantes que más o menos tiene Bogotá, solamente 800.000 personas están respirando aire 100% puro. Entonces, por ende, nosotros pues con más veras deberíamos seguir utilizando el tapabocas, precisamente por ello, y en especial si nosotros vamos a zona industrial, si vamos por allá por el lado de Sevillana, que es en donde más también contaminación hay del aire. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que debemos utilizar pues el elemento de protección personal en todo momento y usarlo de forma adecuada. Bueno, les decía lo de la hipoxia. Resulta que como esto tiene unas celdas de aire, esas celdas se van tapando. Entonces, hombre, si se tapan, entonces ¿cómo va a salir el aire, o cómo va a entrar pues, el aire pues, como tal? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente, digamos, en ese caso. Entonces, por ende, debe utilizar el quirúrgico una vez al día.
O sea, una sola vez, un día el quirúrgico y se botó a la basura. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque créanme que usted se lo pone el segundo o el tercer día y primero se desgasta el caucho. Entonces, tanto el caucho que está aquí como el alambro que es para ajustarlo a la nariz, como pues el caucho que es el que lo sostiene en las orejas. Entonces, por eso mantienen a veces como que subiendo el tapabocas y subiéndolo. Es porque ya el tapabocas pues ya ha pasado su vida útil. En el caso de los N95 usted tiene por ahí unos 10 días, es decir, una semana y media más o menos, digamos hasta, digamos contándolo de lunes a domingo, digamos utilizándolo todos los días, usted más o menos tiene como hasta el martes, miércoles para poder usarlo. De hecho así usted no lo utilice el día domingo, de todas formas sí a mitad de semana debería cambiarlo. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente este elemento de protección personal pues también lo mismo, va pasando, obviamente puede utilizar más días. Y este en especial, el tapabocas, ¿cierto? Cuando hablamos de los N95, estos de tela, bueno, en el caso del N95 se tiene que usar, estos no son de lavado, pero los de tela en especial, que se pueden reutilizar, hay que estar lavándolos una vez a la semana al menos. ¿Por qué? Porque realmente entonces entramos en la misma cuestión, entonces el tema de hipoxia. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y nuestro aire en nuestra ciudad desafortunadamente no es lo mejor. Yo pues amo mi ciudad, Bogotá, la amo, o sea, me encanta Bogotá, aunque yo pues soy de Armenia, pero de todas formas yo sí amo Bogotá, o sea, es una ciudad espectacular, o sea, y realmente lo que les digo, o sea, a veces como lo que no han tomado como insulto, pero miren, a veces dicen que Bogotá es la nevera y es verdad. Bogotá es la nevera porque a diferencia de todas las ciudades en el país, Bogotá abre sus puertas y también le da de comer a todos, hasta a veces tratan de comer los mismos también otros extranjeros, pues eso en esa medida. Y es una ciudad también de oportunidades también porque hay que buscarlo, por eso la mayoría de población pues de regiones, independientemente de diferentes partes del país, vienen aquí pues a ocupar, a trabajar. Entonces eso digamos hay que tenerlo en cuenta. Igual muchachos, la motivación siempre es estudiar. La única forma que ustedes pueden progresar es estudiando. Y se los digo en este momento porque pues hace parte también de la formación profesional integral. Hay que estudiar. Si usted, yo sé, porque yo también he pasado por el lugar de ustedes, yo sé la escasez, que a veces faltan recursos, de que a veces faltan cosas, lo sé. Yo también he sufrido muchas vicisitudes, pero les puedo decir, el único secreto es estudiando. Ese es el único secreto. Hay que estudiar y más en lo que es el tema de tecnología, inteligencia artificial, lo que es el tema de la parte de sistemas. Entonces, todo lo que tiene que ver con programación de software es la única forma. De hecho, todo esto, miren, si quieren que se los diga, estos son temas que se van a manejar sistemáticamente con inteligencia artificial. Si nos vamos al futuro, ya a usted lo reciben en una empresa, así es, cuando lo reciban, porque ya le han hecho también un estudio completo de su información, por eso es que es tan importante que también evalúen qué contenido también tienen en Facebook. O sea, no se los digo en mi parte, se los digo por el futuro, evalúen todos los contenidos que tienen en Facebook y demás, porque eso también, eso tarde que temprano, pues como usted le ha entregado la información a Facebook, eso también hará parte de las entrevistas, aunque muchos no lo crean. Uno debería tener, digamos, recibe estas capacitaciones y no va a ver allá la persona que venga, póngase el elemento, quítese, por favor, colóquese el casco, no, simplemente con inteligencia artificial van a identificar a usted que de pronto, pues lo digo así, que si usted se pone en el casco y cuando usted llegó a su casa, le llegó un mensaje, muchas gracias por haber asistido, mañana reclama su liquidación, porque cumplen las normas de seguridad y salud. O sea, eso es a lo que se va y así como muchas cosas que han cambiado nuestra vida en este año y medio, va a pasar con la tecnología. Por eso es importante todo esto. Entonces, continuando pues ya con estos temas, aunque me desvío un poquito pues tangencialmente con eso, vamos a tener en cuenta que nuestra responsabilidad es entregar el elemento de protección personal y cuidarlo de la manera que sea posible. Por ejemplo, si nos toca utilizar un overall, pues hombre, entregarlo pues obviamente limpio, o sea,
O sea, puede ser que sea usado, pues cuidarlo lo más posible, porque pues hay veces que el trabajo no lo permite, o sea, son tantas cosas, pero que realmente, o sea, que se le dé un buen uso, o sea, más que nada y es que usted lo limpie, o sea, así como cuando usted le entregan el uniforme ya de la empresa y demás, entonces pues usted tiene que mantenerlo limpio, o sea, organizado y demás. Ahora, siempre debemos informar, y ojo con esto muchachos, siempre, y ustedes acostúmbrense a algo, siempre que ustedes vayan a informar, no sean, o no sean como el común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Yo avisé, yo dije, no, por escrito. Eso es importante, por escrito. Ahora, ¿por qué por escrito? Porque las palabras se las lleva el viento. Me dijo que me amaba, pero resulta que se lo dijo a 10 más. Entonces, imagínate. Entonces, eso es por escrito. Todo por escrito. Y, y preferiblemente, muchachos, porque yo sé que no es que yo hablé con él, no, nada. Se tiene que escribirlo por escrito de forma clara, informando sobre estas situaciones. En los correos, miren, WhatsApp sirve, WhatsApp sirve, pero hágalo por correo mejor. Ya lo decía, ya lo hablamos, ¿se acuerda con el tema de la situación de acoso laboral si se presenta o un acoso, lo que sea? Por correo y guárdelo, guárdelo. ¿Por qué? Porque eso le va a servir de... Porque esa es la diferencia entre el hecho de que haya una situación en la que injustamente usted sea el malo, injustamente, y, se, y la diferencia entre que usted se vuelva el malo, el conflictivo y demás, y la diferencia de que hallemos al verdadero responsable. Porque créanme, usted puede ser que en una situación de ese, porque digamos, perdemos muchas veces, muchachos, porque perdemos muchas cosas en las cuales de pronto nosotros tenemos la razón como estudiantes o como aprendices. Y es por eso, porque no lo ponemos por escrito y hay que escribirlo claro. O sea, es decir, usted no puede suponer nada, ¿cierto? Entonces usted tiene que hacer, usted tiene que pensar que la persona que lo va a recibir un mensaje y ese mensaje tiene que ser tan claro, o sea, se los digo de esta manera, tiene que ser tan claro que hasta un niño de un año lo lea y lo entienda, o sea, a perfección, o sea, tan claro. Y eso es importante, muchachos. Entonces, eso le va a exigir usted escribir un correo en el cual usted va a escribir, ser conciso, ser concreto y demás. Y en especial, pues, esta parte de poder entonces establecer, en este caso, pues, un mensaje, pues, totalmente claro. ¿Listo? Entonces, ese es el mensaje que sí quiero pues transmitir a partir de esto, ¿no? Bueno, sí, por ahí están compartiendo cámara Natalia, no sé si de pronto quieres decir algo, no importa. Bueno, igual, la responsabilidad que nosotros tenemos pues a nivel de lo que es el tema de elementos de protección personal, vamos a expresarlo de la siguiente manera. Es que usted, claro, usted tiene que seguir instrucciones, pero ojo, tiene que usted evaluar el trabajo que usted va a hacer si es inseguro. Por ejemplo, si usted está atendiendo, digamos una situación, está atendiendo unos clientes y usted está viendo una situación que puede haber algo, digamos, grave, digamos un tema de una sospecha de una persona que usted la ve usted la ve sospechosa y demás, pues usted va y de una vez lo hace. Entonces, pues en el caso va a ser primero verbal y va a pedir ayuda al respecto. Lo mismo en el tema de trabajos que a veces pueden ser un peligro para nosotros, muchachos. Entonces, ustedes tienen que tener muy claro que la persona más importante dentro de una empresa son ustedes. ¿Por qué son ustedes? Porque en casa los está esperando sus hijos, sus padres, el perro, el gato, el novio, la novia, la pareja, bueno, etcétera. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y usted tiene que saber decir no en estas condiciones. O sea, usted, claro, uno tiene el derecho de decir no, justificadamente. Y esto es lo que nos evalúa. Usted tiene que evaluar, por ejemplo, le dicen que usted tiene que ir a hacer
que usted tiene que ir a, un ejemplo, a una parte en donde pues puede, digamos, caer objetos o demás, pues hombre, usted va a necesitar los elementos. O de pronto si está que llueve, pues usted no se va a ir a mojarse, ¿no? Usted necesita un paraguas. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que pensar, porque usted no puede hacer las cosas que porque sí, que porque el jefe, sí, es el jefe y usted recibe órdenes, pero esas órdenes no pueden ir en contra de su seguridad física, ni en su seguridad mental, o sea, no puede ir en contra de eso. Entonces, por ende, debemos hacerlo. ¿Listo? Entonces, eso, digamos, va a ser una de las cosas más importantes. Ahora, aquí se va a evaluar y se va a proveer el elemento de protección adecuado. Y una de las cosas que aquí es fascinante, digamos, esto, porque a veces las personas creemos que el elemento de protección personal que sirve es el más caro y resulta que no. Puede ser el más barato. En algunas ocasiones puede ser el más caro, puede serlo, pero generalmente no es el más costoso. Inclusive yo les puedo decir en una situación en donde se necesitaba, digamos, tener algunos protectores, digamos, de cara, ¿cierto? Y ya los vamos a ver. Y la empresa llegó y compró el más caro pensando precisamente eso. O sea, así como se dice, caso de la vida real. Creo que me lo comentaron a viva voz y demás. Entonces me dijeron, mire, compramos el más caro y resulta que después que no nos sirvió ese elemento de protección personal porque pues como los trabajadores llegaban y digamos pues como era un trabajo físico pues obviamente las personas pues como todos sudamos y entonces se empañaba esa, esa protección para la cara. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que eligieron otro diferente y era menos de cuarto, o sea, era un cuarto del precio de lo que valía el otro. O sea, era mucho más barato y era el efectivo y era el que se necesite. Ahora, ¿quién me va a decir esto? O sea, ¿quién me va a decir? La ficha técnica del fabricante. El fabricante. Ustedes miren, cuando ustedes compran cualquier tipo de artículo, electrónico especialmente, que hoy en día, digamos, ya sea un mouse, ya sea un teclado, un computador y demás, usted le toma el manual y lo primero que dice es, señor cliente, señor usuario, nos alegra enormemente que haya comprado nuestro producto. Le pedimos el favor que lea este manual cuidadosamente antes de utilizar nuestro electrodoméstico. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? No, es que eso todo el mundo sabe. Y entonces, claro, cuando llegamos y vemos que nos ha quedado grande porque o enciende poco o no da, digamos, el electrodoméstico, entonces ahí es cuando empezamos a decir, oiga, ¿qué es lo que dice el manual? Entonces hay que leerlo primero, que nos da las instrucciones. Ahora, siempre que nosotros miremos lo que son los elementos de protección personal, la protección que este debe tener, pues siempre tendremos que irnos a lo que es, cuáles son las partes del cuerpo que se van a proteger. Los ojos, la cara, la cabeza, los pies, las manos y los brazos, es decir, las extremidades superiores, y el cuerpo y la audición. Esas son las partes que generalmente se van a proteger. Entonces aquí está, digamos, cuando nosotros entramos en el cuerpo, ahí entra también lo que es el tema de las piernas, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener. Ahora, todo el trabajo, yo quiero que tengan en cuenta algo y esto es algo que ustedes siempre tienen que memorizar. Trabajo en alturas van a ser todos aquellos trabajos que se desarrollan del piso, ya sea que usted esté en un primer, segundo, tercer, bueno, del piso, ¿cierto? A la planta de los pies, 1,80 m superior, o sea, 1,80 m hacia arriba ya es trabajo de altura. Ay, pero ¿qué va a hacer si es que es nada más cambiar un bombillito? No, es que nada más subirse en una escalerita, que eso está ahí, que esos archivos, es que nunca ha pasado nada. No, eso es trabajo en alturas. Y créanme que, o sea, ahí no hay ahí, y esto es por legislación. Cuando ustedes leen toda la legislación que hay de elementos, o sea, de trabajo en alturas,
1,80 hacia arriba es trabajo. No, pero nosotros estamos alcanzando, es que hay unas cajas, es que como hay unas, se los digo por experiencia, es que hay unas cajas que están allí que nos sirven a nosotros para almacenar algunos archivos y a veces a veces las subimos, a veces las bajamos y demás. Trabajo en alturas. Porque nosotros creemos que trabajo en alturas es de pronto la persona, el técnico allá de pronto de la empresa de telecomunicaciones que nos pone la internet o el TV cable y entonces no, ese también es trabajo en alturas, pero no solamente ese. Y todo trabajo que usted tenga que subirse a 1,80 de 1,80 m del suelo ya es trabajo en alturas y usted necesita el permiso de alturas, que es un curso anual que se hace referente pues al tema del manejo de alturas o el de entrenamiento. 2, debe tener el examen médico de alturas porque pues eso tiene que ser apto médicamente para hacer ese trabajo. Igual como cuando hablábamos lo del tema de emergencias, pues usted tiene que ser consciente que no todo el mundo sirve para ser bombero, no todo el mundo para prestar un auxilio, para ser brigadista. No todo el mundo nacimos para ello. Lo que yo les decía, yo puedo saber, vea, yo puedo ser el que más sepa, no lo soy ni tampoco, no lo soy, pero yo puedo ser que sea el que sepa más de altura, sepa más de brigadistas, pero le puedo decir, siendo consciente, yo no puedo ejercer los cargos, pero lo primero es porque, créanme, yo soy un manojo de nervios. Entonces, frente a una situación de esas, si es honesto, claro. Uy, pero el de seguridad y salud, pues claro, porque es que no todos nacimos para eso. Obviamente, yo sé que capacitación, cómo ir a capacitarse, yo sé cómo accionar un extintor y pues el tema de las evacuaciones en la teoría, pero en la práctica se necesita un examen médico y en alturas no, ni se diga. Yo con solo ver un video de YouTube ahí en el celular de alguien que está subido en una montaña rusa y que va abajo, no, a mí ya eso me da vértigo, entonces imagínense. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. No todos nacimos para todas las tareas, zapatero a tus zapatos, cada quien tiene pues en eso. Lo mío pues sí viene a ser pues más administrativo, lo que es el tema de este conocimiento, que es el que yo les estoy impartiendo a ustedes. Y que de esa manera, ¿por qué? Miren, ¿y por qué se los digo? Porque hay que hacer énfasis en que usted, y más ahorita que está empezando, pues que lo ven a usted, como se dice, así como yo, nos ven jóvenes y bellos, y entonces creen que nosotros nos podemos subir en cualquier cosa y podemos hacer cualquier tipo de trabajo. Resulta que no. Porque nosotros no podemos esperar hasta que estemos flacos, viejos, enfermos y arrugados para ahí sí empezar a cuidarnos. Ahí para decir, no, yo ese trabajo no lo hago. No, pues ya para qué. No, es que hay que empezar. Ahora, eso es justificado. Porque es que usted tiene que entender y decirle, no señor, yo no puedo llegar a encaramarme allá, a subirme, a cambiar ese bombillo, porque primero, mi cargo, o sea, las tareas por las cuales fui contratado no contempla la parte eléctrica. Ahora, si a usted lo contratan como el hombre vapor, o sea, que va por la factura, va por el tinto, va por esto, pues a usted tiene que cerciorarse, ojo, pero lo primero es que si es vapor tiene que pedir más sueldo, ¿no? Porque también eso, porque es que tampoco, ¿sí? 2, ahora, tampoco es que usted va a pedir un sueldo millonario, pero sí debería pedir más. Lo segundo es que usted debería asegurarse, dependiendo, digamos, si usted es el que aquí lo van a sentar aquí a hacer facturas y en la tarde usted va a tener que ir a pagar eso en el banco y hacer vueltas y demás y estar afuera. No es nada malo, pero si va a hacer eso, usted debería asegurarse que la administradora de riesgos laborales pues esté informada de eso, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Que resulta que el hombre vapor, sí, eso es el hombre estrella, va por el agua, va por el tinto, va por la factura y todo. Pero el administrador de riesgos laborales, cuando uno ve en el papel, que es lo que finalmente importa, resulta que no, que es tareas administrativas. O sea que básicamente es que quería estar sentado nada más en un computador escribiendo y por ahí whatsappeando. Pero resulta que no, resulta que la persona pues está por todo lado. ¿Listo? Bueno, bonus track, ¿no? Pues en ese sentido. Cuando uno está trabajando de verdad no le queda tiempo para tomar del pelo ni en WhatsApp ni en Facebook. Usted lo utiliza como herramienta de trabajo, no para recochar. Eso sea. Pero en ese sentido,
a lo que yo voy con esto de alturas es porque usted tiene que identificar que no es porque estamos jóvenes y bellos y vamos entonces a hacer lo que sea, no. Lo que sea no, tiene que serlo. Y miren, yo esto, yo esto se lo digo porque miren, lo mismo, digamos, y en esto, digamos, yo quiero, digamos, recordar algo porque sí hay una noticia que también vi al mediodía y que me pareció algo que es muy importante también comentarles. Y es que, bueno, se ven las noticias que por allá pues había un escándalo, no sé, en una institución educativa, frente a un profesor que pues efectivamente en educación física, pues la persona física, o sea, físicamente no podía hacer el ejercicio y parece que hay un enredo ahí, como que lo pusieron a hacer al estudiante, aunque pues tenía restricciones médicas, no hacer, no podía hacer, digamos, el deporte. Ahora, lo primero es que primero, miren, primero que todo, sí es muy importante que ustedes, pues, así, y esto, digamos, también me predico a mí mismo, uno hacer deporte y estar haciendo actividad física regularmente al menos 30 minutos al día es importante, al menos con 30 minutos al día, ya sea unos aeróbicos, lo mínimo, pues si no tenemos bicicleta, otra herramienta. Entonces, eso es lo mínimo. Lo otro es, si usted siente que tiene ciertas restricciones, usted las tiene que comunicar antes. Usted no se puede soportar los dolores. Entonces es eso. Y lo otro, si usted ya tiene restricciones médicas comprobadas, o sea que ya tienes eso, usted se lo tiene que hacer valer. Y mire, yo entiendo que desafortunadamente a nivel de seguridad y salud en el trabajo, no todos somos conscientes, no todos somos en ese caso, o sea, respetuosos de esto porque pues, digamos, por ejemplo, me pasa mucho con el tema de pausas activas. Yo siempre que digo, bueno, vamos a hacer una pausa activa, digamos así real. ¿Qué es lo que sucede? Resulta y pasa que yo les digo, bueno, alguno tiene una restricción médica o alguna dolencia que le impida hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo hago una pausa activa y resulta que el otro resulta lesionado, a ver, ¿a quién se lo van a responder? Pero a mí, porque yo soy el de seguridad y salud. Entonces es lo mismo, muchachos, que ustedes en esos sentidos, ustedes también tienen que decir no, si tienen restricciones médicas. Y mire, se puede caer el mundo encima, pero si ustedes tienen restricciones médicas o usted tiene cierta dolencia, usted no puede continuar con un trabajo. Ya lo veíamos anteriormente de que tiene que evaluar los peligros y usted no puede hacer las cosas y no puede ser, o sea, no puede hacer las cosas que puedan perjudicar su salud. Ahora, esto en medio razonable y usted sin perder los estribos, ¿no? O sea, de forma muy respetuosa. Tiene que hacerlo y sin perder los estribos y el carácter. Porque ese es el problema que nosotros tenemos como estudiantes. O sea, ¿por qué usted pierde las discusiones? Primero, porque las tiene, porque la única forma de ganar una discusión es no teniéndola. Y segundo, que se pierde la racionalidad, la comunicación. Entonces usted, sí, puede ser que la otra persona se altere y de todo porque me ha pasado. Se puede alterar, se puede volver un oso. O sea, bueno, puede hacer lo que sea, puede decir lo que sea, pero a mí no me va, o sea, yo me voy a mantener en eso, o sea, se mantiene uno de forma respetuosa. Si le dice que se retire, listo, yo me retiro, pero en eso, pero eso sí, justificable, ¿no? Porque vea, yo se los digo con causa de conocimiento y que los registros médicos sean reales, ¿no? No salgan ahí como me comentaban en algún caso que un aprendiz, o sea, en otro país, en otra parte, llegó y le presentó al profesor un certificado médico que se había ausentado de clases y que porque un aprendiz hombre, ¿no? Que porque le había dado vaginitis. ¿Listo? Por allá también una señora que le dio calambre de pelo, entonces imagínense. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues muy en cuenta. ¿Listo? Entonces eso es lo que uno debe tener presente. Ahora, eso es lo que uno, quiero decirles, y en especial con el tema de alturas, porque así sea un trabajo, no es que subir, digamos, aunque sea subir, no es que subir unos archivos, recíbame ahí, usted los pone ya con cuidado, no. Y una escalera o es de madera que está que casi se rompe, o no hay una barandilla, nada. Entonces, ¿qué pasa con esto de alturas? Mire lo que hay que tener. Pero todo es o sea, un casco con barbuquejo que es para pues, que el casco no se caiga
Y un arnés, pero sí, esa es la legislación. Hay que tenerlo en cuenta porque usted cree que no van, usted cree que cuando hagan un accidente de trabajo, un accidente que usted se puso a colaborar y resulta que no tenía, vea, usted se pueden emberracar y de todo, pero el día que se lastime a alguien, ahí sí todos toman conciencia. Se lo digo por caso real. Una empresa utilizaban el casco, les dijimos, bueno, utilicen el casco. Y hasta bueno, de cierta manera, pues no lo tenían conciencia y todo. Lo usaban y a veces no, a veces sí. Y resulta que a alguien se le cayó un objeto, tenía el casco y se salvó, mejor dicho, o sea, un repuesto que era una cuchilla, pues, por tema de máquinas de, ¿cómo es que se llama? Máquinas de estas agrícolas, guadañas y eso, se cayó un repuesto y porque tenía el casco se salvó. O si no, mejor dicho, ni me diga. O sea, ahí para de contar. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Lo mismo, digamos, lo que son el arnés. En este caso, digamos, todos estos son los elementos y pues estos algunos estranguladores, según el caso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren todo lo que hay que tener en cuenta para poder entonces desarrollar un trabajo en alturas. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Esto es muy serio. Porque, y es más, tengan en cuenta algo, y es que la conciencia que ustedes tienen que tener es que el trabajo se hace en la medida de que sea seguro. No, que así como dicen, no, cruce por acá, que de todas formas eso no le pasa nada. Está oscuro y todo, pero no le pasa nada. Pues si usted es prudente, se va a ir por otro lado, aunque se demore 5 minutos más y se va a ir por otra parte, porque si es por eso oscuro, lo cogen, lo atracan y entonces lo dejan sin nada. Entonces eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Mire, es lo mismo que sucede y esto digamos tiene que ver mucho con los peligros. Lo que sucede si ustedes se ponen a analizar todas esas situaciones que se denuncian de robo de celulares y demás, usted se da cuenta que cuál es el primer síntoma de que un ladrón ataca, porque la persona está totalmente digamos que le roban el celular es porque está totalmente desconectado de la realidad. Como dice Shakira, ciego, sordo y mudo. Ciego porque no ve el peligro que hay a su alrededor. Sordo porque no escucha el ambiente, el sonido del peligro. Y mudo porque se queda como desconectado, porque está tan enchufado que se queda así que no sabe reaccionar. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta y en especial con esto. Mire, esto puede sonar muy chistoso, pero esto le puede salvar la vida. Porque las personas hacen trabajos, ay, pero eso no pasa nada, eso a nadie le ha pasado nada. Pues, a nadie, pero yo no voy a ser el primero. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta al respecto. Y lo mismo en la parte respiratoria. Entonces, a nivel respiratorio es importantísimo, muchachos, de que nosotros nos protejamos con esto. Es decir, todo esto, digamos, lo que es lo que es el tema de respirar con el elemento de protección personal, lo que es el tema del quirúrgico. Recuerden que el quirúrgico, y en esto, digamos, cuando estamos hablando mucho de los empresarios que están como locos de decir, yo sé, volver a la normalidad y demás. Pero lo que puedo decirles es lo siguiente. Los informes, y esto digamos yo no les estoy hablando por especular, ni por asustarlos, ni nada. Pero cada vez que usted ve las noticias, cada vez que usted ve los informes que salen a nivel internacional, ahora, no le estoy diciendo de noticieros por allá de YouTube raros, no. Oficiales como la Deutsche Welle de Alemania, la televisión pública alemana, France 24 de Francia, CNN, o sea, estoy hablando de medios Caracol. Miren, ¿cuál es la noticia que salió, si no estoy mal, creo que ayer? Ayer llegó el ministerio, no sé si fue ayer o hoy, no, creo que fue ayer. El Ministerio de Salud dijo, hay que tener una alerta con todos estos eventos deportivos porque ahí vamos a tener casos desafortunadamente positivos de nuevo COVID con el tema del estadio y demás. ¿Por qué? Porque no utilizan el elemento de protección personal. El tapabocas lo utilizan ya reutilizado y por sobre todo debajo de la nariz.
o se lo ponen siempre en la cumbamba. Entonces, no, que es que yo ya estoy vacunado, pero la vacuna sabemos que no es 100% efectiva, no es 100% efectiva. ¿O ustedes creen que si fuera totalmente efectiva y esa fuera la solución, por qué países como Israel, como Inglaterra, que estaban en el liderazgo de vacunación y ahorita están mirando cómo volver a los confinamientos? China, el mismo China que ha controlado eso, o sea, que ha contenido el virus, y está que hace otra vez otros confinamientos, los ha estado haciendo. Ve que hay un rebrote, cierra todo. ¿Y ustedes creen que nosotros vamos a hacer la excepción? Hay que cuidarse. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta con esto, y que ser y recibir las capacitaciones con respecto a lo que es esto, decreto 666 de 2020, 777 de 2021, que son los que nos establecen sobre las capacitaciones que se tienen que establecer al respecto, y entre ellos está todo lo que es la protección respiratoria. Entonces, en ese sentido, hay que cuidarnos, muchachos, y hay que saber utilizar el elemento de protección. Y ojo, tenemos que saber que sea el que nos proteja boca y nariz. Miren, con que nos proteja boca y nariz podemos hacerlo. Ahora, recomendación en la medida de lo posible, lo que yo les digo, por favor, no vayan a sitios en donde haya aglomeración. Por ahora y hasta buena parte del próximo año, no sale más. Lo recomendable es no ir a discotecas, no ir a lo que es el tema de espacios cerrados. Es más, si usted va a cine, pues ahórrese lo de las palomitas y se va y se compra otra cosa afuera. Hay que ser conscientes de esto. Ahorita se viene la época de diciembre y es muy complejo, digamos, reunirnos con la familia y todo. O sea, créame que hay que pensarlo. O sea, hay que pensarlo mucho, hay que ponerse muy de acuerdo con las familias, de que nos cuidemos y demás, porque no sea que en una celebración y entonces perdemos el año. Entonces, todo esto es lo que nosotros debemos tener allí. Entonces, ojo, lo primero es la capacitación, la evaluación es médica, las pruebas de ajuste, es decir, que nos quede bien el elemento, no nos puede quedar grande ni pequeño. Y usar, si es el quirúrgico, a diario. Perdónenme, mire, y perdónenme que uno sea incisivo, pero ¿sabe por qué? Y de pronto uno repetitivo, pero ¿sabe por qué es? Porque si uno va a la calle y uno encuentra, mire, uno encuentra la cantidad de personas sin el tapabocas, qué tal, y las cosas, estoy vacunado, ¿no? Entonces, ¿para qué? Si fueran tan efectivas, ¿por qué se está hablando del refuerzo? Ya empezaron con las personas mayores de 70 años con la tercera dosis en Colombia. Entonces, ahí ya estamos hablando de que esto no va a parar. Y esto, muy bien, Xi Jinping, presidente de China, ante el Foro Económico Mundial, había voz, usted lo puede encontrar, o sea, eso no fue que él lo dijo, el presidente de China, esto que voy a decir, lo dijo por allá en una reunión ultra secreta y con todas estas teorías, no, o sea, medios oficiales y demás, dijo, los nuevos contagios nos demuestran que esta situación está lejos de acabar. Entonces tenemos que seguir con eso. ¿La amenaza cuál es? La amenaza es todavía la nueva variante, más con los mismos efectos pero más infecciosa. Entonces hay que tener en cuenta, sí, que hay muchas ciudades que han bajado sus casos, que no han reportado, pero van a volver a subir desgraciadamente, y ojalá no nos equivoquemos, pero va a pasar. ¿Por qué? Porque las personas nos confiamos. Que yo sé, pues sí, hay que cumplir con el mandato de vacunarse y demás, pero ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Cuál es la vacuna 100% efectiva? El tapabocas, el lavado de manos, cada vez si usted va a un centro comercial o si va a un supermercado, pues la gel antibacterial en las manos, lavarse las manos preferiblemente, llegar y digamos, pues algo que sí digamos es necesario, llegar a la casa y bañarse, necesariamente bañarse completamente. Entonces todos esos protocolos hay que seguirlos. Obviamente sabemos que
hay que hacerlos. O sea, es que hay que seguir con ese tipo de protocolos del lavado de manos y demás. Ahora, ya sabemos de que el virus, como está inerte, es que en eso, pues que no se transmite a través de las cosas, ¿no? Pero sí es necesario lavarse uno las manos, si es necesario uno, pues botar el tapabocas quirúrgico una vez llegue uno a la casa y que sabe que no va a salir sino hasta el otro día. Hombre, uno no sabe, uno nunca sabe, y lavarse las manos. Eso va a ser siempre importante. De hecho son medidas de higiene que uno a veces debería hacerlo. Entonces, como lo hemos visto, pues ya debería estar. Ahora, existen dos tipos de protección respiratoria. Uno que suplen el aire, o sea, que le suministran a usted oxígeno. Esto en especial es para sitios confinados, o sea, es decir, para sitios encerrados en donde pues, no hay presencia de oxígeno, y demás. Estos son para mostrar. Y los otros son los purificadores de aire. Entonces, esto hay que tener en cuenta al respecto. Es que digamos, este sirve. Digamos, este elemento que ustedes ven aquí sirve. Pero hay que, como todos, hay que guardarlo en una bolsa y en este sí cerrado. ¿Por qué? Porque si usted lo deja por ahí, esto como son dos cartuchos se van utilizando, o sea, él va funcionando, es como si usted deja el computador ahí en reposo, entonces él sigue funcionando y por eso pues pasa lo que a veces pues sabemos que tenemos ahí al respecto. Entonces eso es lo que tenemos que tener, los cascos, entonces todo lo que es la protección, pues para objetos que caen, pues como las herramientas, el golpearse pues la cabeza contra los objetos, el contacto pues con alambrado, pues el tema de los cascos siempre va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros poder protegernos pues contra diferentes objetos que pueden estar. Ahora, a veces se utilizan diferentes colores porque pues los rojos son para los brigadistas, los blancos pues para los ingenieros, los azules para los que hacen toda la instalación de agua o energía, cables de energía, o sea, o inclusive a usted el azul se lo va a ver es a los, ¿cómo es que se llama esto? A los de la televisión a veces, ¿no? Pues a veces digamos uno los ve de rojo porque pues como son de la empresa y la imagen corporativa es de color rojo, pues bueno, va a tener, pero generalmente es azul. Y usted cuando vea los de casco verdes, porque son los de seguridad y salud del trabajo. Estos son, digamos, colores que se utilizan en esa parte. Entonces, eso, digamos, es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta al respecto de esto. Entonces, eso, digamos, en esa parte. Ahora, aquí van a observar, y permítame, yo regreso, aquí van a observar ustedes que estos van a tener una prueba de ajuste, es decir, va a tener la famosa telaraña que es la que finalmente esta telaraña es la que va a absorber toda la energía, o sea, cae el objeto, esa energía que se genera y esto digamos pues esto no es para llenarlo de espiritualidad, pero físicamente nosotros somos energía, es decir, o sea, nosotros como seres humanos, usted cuando habla, usted cuando se mueve las manos, aplaude, eso es energía, pues que se genera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo explico? Porque resulta que cuando cae un objeto, lo que nos hace daño, o sea, cuando usted lo golpean y demás, o se golpea y demás, lo que lo hace daño a uno es la energía que le imprime ese objeto, o esa mano, demás, que pues, lo va a golpear a uno, esa energía es la que empieza y lo golpea y le hace daño a uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues absorbe esa energía para que usted, pues además del susto, pues no tenga otro daño, pues como tal. Entonces un daño, entonces por ende debe ser ajustado. Y es más, cuando hay un objeto que cae y demás, este generalmente es el que principalmente se va cambiando periódicamente porque pues debido digamos al uso, debido pues también al hecho del tiempo pues se va desajustando. Entonces este es el que constantemente tendremos que estar utilizando. Y aquí es en donde entramos pues con la protección para todo el cuerpo. Entonces, ojo, para la protección del cuerpo está los chalecos, los delantales, la chaqueta, ahora los overoles. Es importante en especial hablar que los delantales, como cuando nosotros vamos al laboratorio de química, siempre tiene que estar cerrado. O sea, no puede estar abierto porque no vamos a salir volando como Superman, tiene que estar cerrado. Por eso, digamos, se pide que el delantal pues, sea un poquito más grande que uno, pues para que pueda cerrar y demás, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo muy presente. Mire, todo esto es porque en algún momento nos puede servir
en algo, o sea, la seguridad y salud del trabajo tiene esas características y es que a ti te va a servir en el momento más indicado. ¿Por qué? Porque te puede salvar la vida. Entonces, es siempre lo que uno tiene que tener en cuenta. Aquí vamos a tener en cuenta que cuál es lo que nosotros necesitamos a nivel de lo que es el tema de elementos de protección personal. Y es que nos cubra, primero, pues que tenga efectividad frente a la penetración, no que llegó y cayó entonces el líquido y pasó pues por por el overall, después por el saco, después por la camisa y demás y llegó hasta la piel. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener pues, en cuenta al respecto. Ahora, es importante tener en cuenta que la permeabilidad es que no moje, sino que pues siga derecho y caiga. Ahora, la degradación es que pues no se deshaga, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues aquí muy en cuenta pues cuando habla sobre este tipo de protección. Ahora, esto no lo tiene que entregar el empleador y el empleador dependiendo del trabajo pues habrá que tener algún otro. Algunos necesitarán, como en el caso de las actividades de soldadura, ¿cierto? Pues necesitarán sus chalecos de piel, o sea, necesitarán pues las gafas especiales para poder soldar. Bueno, recordemos que soldar es un verbo irregular, entonces pues no es tú soldas, sino tú sueldas, él suelda, yo sueldo. Entonces pues para que lo tengamos ahí en cuenta. Esa, digamos, es la forma en la que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, eso depende de cada trabajo, pues porque, digamos, un administrativo, si tú estás en oficina o si tú estás, por ejemplo, si estás atendiendo al público, como les puede pasar a muchos de ustedes, entonces pues va a tener el tapabocas, probablemente también, digamos, se recomienda la careta, pues porque uno nunca sabe los fluidos y la gente y las personas, perdón, y las personas que llegan como posibles o como clientes como tal, pues ¿qué pasa? Van a llegar y entonces de pronto van y sueltan fluidos y demás, entonces por eso digamos es recomendable. Ahora, de hecho la careta, a menos de que sea para lo que es la parte médica o de pronto si es la atención al público en general, eso sí, la careta no reemplaza el tapabocas. O sea, usted tiene que utilizar la careta, como nosotros lo vamos a ver aquí a continuación, pero tiene que utilizar el tapabocas, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo nomás de lo que es la parte de, ¿cómo es que se llama? Como tal ilustración que tenemos, pero digamos lo ideal es que así pues con el tapabocas lo actuemos, digamos en especial con en este tipo de protección para la cara. Entonces, esto digamos les va a servir si es la atención al público general y demás. Este va a servir en dos sentidos, probablemente para los fluidos que a veces las personas no utilizan el tapabocas o lo utilizan mal y demás, entonces pues ahí. Y lo otro es para que usted evite también el contacto con la cara, ¿sí? Entonces eso digamos le evita porque ¿qué es lo que pasa? Y es que resulta que el matrimonio más fiel que hay en el cuerpo humano, ¿cuál es? La cara y la mano. O sea, nosotros nos acicalamos, nos rascamos, nos tocamos muchas veces la cara. O sea, nosotros a diferencia de otras partes del cuerpo, lo que más nos tocamos es la cara. Y eso va a significar que, pues efectivamente, cuando nosotros hablemos sobre esto de la cara, pues tenemos que evitar pues ese contacto. Pero ojo, este no reemplaza el tapabocas. Si usted tiene este y no tiene tapabocas, no tiene nada. Que recordemos que el virus, ¿cierto? Funciona es teniendo en cuenta, ojo, teniendo en cuenta que es como un zancudo con las corrientes de aire. Entonces, imagínese, si usted siente ahí el aire, pues hombre, o sea, lo va a sentir, ¿cierto? Entonces, pues tiene que protegerse al respecto. Y de hecho, esto como protección a la cara siempre va a ser necesario para que todos podamos entonces protegernos significativamente. Ahora, esto si usted atiende mantiene atendiendo público y demás, pero el resto no. Eso sí, en los ambientes de formación siempre va a ser importante que usted siempre utilice muy bien el tapabocas y lo utilice a diario. Yo pues estoy ahorita en mi hogar y estoy dándoles esta charla, pero ya Dios mediante, si más adelante me dicen hay que dar esto presencial, más adelante posiblemente, no sé cuándo,
obviamente la exigencia me va a hacer que el tapabocas. Yo medio le veo a alguien levantando el tapabocas, mijo, o se lo cambio o se va. ¿Por qué? Porque es para protegernos todos. Porque así como ustedes no pueden asegurar que yo me cuide, yo tampoco que ustedes. Es una medida de protección mutua. Y más que estamos pues en comunidad. Entonces eso digamos hay que tenerlo allí muy presente. Ahora, la protección para la cara, lo que es el tema de las gafas, pues esto es digamos muy puntual cuando estamos hablando de trabajos en donde se utiliza de pronto el tema de material particulado que pueda salir volando hacia los ojos. Entonces el tema de cerrías, lo que es el tema de corte de material, o sea, son ese tipo de trabajos que necesitan de este tipo de protección. Entonces, en ese sentido, pues siempre va a ser importante que nosotros entonces podamos utilizar el elemento de protección indicado. Ahora, ¿quién me va a decir si ese elemento de protección es indicado o no? El fabricante a través de la ficha técnica que ha preparado para dicho fin. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Por ende, va a ser siempre importante que ustedes evalúen. Por eso el mensaje, ¿cuál es? Evalúen el trabajo que van a desarrollar. No, así como se dice, no coman entero y analicen. Y por favor, si es para protección de su vida, absténganse de poder entonces trabajar. Sí, ojo, justificado, porque yo aquí no le estoy diciendo no trabajen, no le estoy diciendo no, no. Verifiquen si hay condiciones seguras para el trabajo. Y si no las hay, usted absténgase de hacerlo, porque es su vida. Porque imagínese, vean, imagínese con qué van a salir después. ¿Te acompañamos en tu dolor? No, hay que llegar y o sea, respetar nuestra vida y el dolor, porque mire, todos somos invaluables. Sí, yo sé que hay personas que son un poco, o sea, muy, muy malas y van a decir, es que todo el mundo es imprescindible en esta empresa. Sí, y es verdad, puede ser imprescindible, pero usted no es imprescindible, pero usted sí es imprescindible en su hogar, sí es imprescindible en su familia. Porque ese vacío que usted puede dejar, ¿quién lo va a llenar? Nadie. Entonces tengan en cuenta que usted sí es imprescindible en su familia y por ende ustedes se tienen que cuidar. Y eso tiene que ser de una forma razonable y justificada. Realmente justificada. Eso no es caprichoso. Porque eso también se puede entender. Ah, entonces yo puedo hacer no. Porque yo sé que los seres humanos escuchamos lo que queremos oír. Pero la verdad es que tenemos que hacerlo de forma segura. ¿Lo he hecho yo de esa manera? Claro que sí. Ah, ¿qué tal cosa? No lo hago porque no es seguro. Ah, que adornar las cosas de Navidad. No lo hago porque no es seguro, porque usted al colocar los adornos y yo no lo autorizo. Yo era con seguridad y salud. Yo personalmente como seguridad y salud no estoy de acuerdo con que pongan adornos de Navidad porque recargan la red eléctrica de la empresa. Punto. Ah, que lo hiciera, listo. El día que hubo un cortocircuito que se apagó, a mí ni me miren. Porque yo advertí, yo dije que no lo hicieran, que evaluaran bien, o sea, bueno, contraten a alguien que sepa, que realmente pues asegure todo eso, listo. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ustedes dirán, pero hay tan gris, sí, gris. Sí, claro. Porque finalmente lo que nosotros queremos prevenir es que las enfermedades y los accidentes laborales, su vida, que usted salga completo. La idea es que usted entró con 10 dedos en las manos, salga con 10 dedos en las manos. Usted entró con 10 dedos en los pies, usted salga con 10 dedos en los pies. No que entró con 2 brazos, salió solo con uno de una empresa. Porque nosotros vamos ¿a qué? Es a trabajar, a seguir órdenes, pero de forma segura. Entonces eso es el propósito en esa parte. Entonces siempre que nosotros tengamos ahora el tema de los elementos de protección y en especial si a ustedes tocara en algún momento esto, si tiene un familiar y ustedes dirán, ay, pero bueno, pues ustedes verán si hacen valer sus derechos o no, ustedes verán, o sea, yo solo les doy la información y es la obligación también que hay
que si por ejemplo yo tengo disminución de la capacidad visual, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿yo qué hago? Pues en ese sentido lo que yo hago es decir, yo tengo disminución de la capacidad visual. Entonces ¿qué pasa? Yo tengo que utilizar lentes y estos elementos de protección personal o tienen que ya estar previamente ya medicados o el elemento me tiene que permitir también ponerme las gafas para poder ver bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener al respecto. Y miren, una de las cosas que es muy, muy, muy importante en el tema de la protección auditiva. Miren, nosotros somos, y así como jóvenes, ¿qué es lo que hacemos? Escuchar música a todo volumen. Y entre más duro, mejor. Y entonces, claro, por eso es que cuando llegamos a un espacio en donde es académico o en un poco de silencio, entonces lo que hacemos es muchas veces levantar la voz. Tenemos que llegar y entonces, ¿cuál es la primera recomendación? Utilizarlos, miren, preferiblemente no utilizar parlantes, escuchar música a un tono audible, que usted solo lo escuche, porque usted tiene que poner una música y el vecino que está en la quinta casa más allá de su barrio tiene que también escuchar la música que usted escucha. Respeto, tolerancia también en ese sentido, se llama respeto, pero más allá es para nuestra salud auditiva es importante tener un sonido, la música en un sonido que sea audible, pues preferiblemente puede ser que de pronto pues acompañe el ambiente, pues que llene el ambiente, pero que sea para nosotros solos. Entonces es eso. Obviamente si hay normas de cortesía en las cuales pues si estamos en medio de un transporte público y demás, pues debemos utilizar audífonos, pero preferiblemente no se debe usar pues por ese tema y más porque muchas veces, entonces si usted por ejemplo, mire, si usted está escuchando, digamos, usted está escuchando música, usted como prueba que está a un buen volumen, digamos los audífonos, si usted pone el audífono por ejemplo en una mesa y usted escucha la música, está alto. Es más, si otra persona lo tiene puesto, los audífonos, y usted todavía le escucha, aunque sea el ra, 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 la sintonía, está total. Ese sonido, o sea, el volumen de esa música está demasiadamente alto. O sea, y no estoy hablando del respeto, estoy hablando de que usted se está dañando los oídos, porque resulta que cuando nosotros hablamos de la protección auditiva, pues por encima de 85 decibeles hay que empezar a utilizar elementos de protección personal y en 90 sí que es obligatorio. O sea, no hay nada que hacer. Ahora, esto de manera permanente, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de máquina, cuando estamos hablando de que estamos, por ejemplo, trabajando digamos, en ambientes muy ruidosos. Ahora, los conductores, digamos, las personas que están en el transporte público, ya sea de carga o de pasajeros, la medida que se les va a recomendar a ellos no son los audífonos, porque ellos tienen que estar conscientes de todo su entorno. Ellos deben entonces, en ese caso, pues cerrar la ventana. Es la medida pues, mejor en esos casos. Pero digamos para lo que son, digamos, fuentes fijas, digamos, sierras, aparatos eléctricos y demás que nos estén, pues vamos a necesitar estos tipos de elementos. Entonces las orejeras, que pues ya en más de 90, y los tapones pues en forma de canal. Ahora sí, esto sí que más personal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues, hombre, va a ser personal y por sobre todo, siempre también guardarlos en una parte indicada. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que guardarlos en su debida bolsa, que esté seco y fresco, que esté seco, un lugar seco, pues como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para eso es que son estos elementos. Entonces, todo esto pues va a ser indicado. Por ende, digamos, eso de, digamos, más allá, digamos, que cuando uno pone un sonido alto en la música, pues nada más de que pues está molestando a los vecinos y más allá del hecho de que pues también en ese sentido también está violando el código de policía. eh, También hay que tener en cuenta que nosotros nos estamos dañando inherentemente los oídos porque la fuente emisora de sonido a nuestros oídos pues está muy cercana. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener pues muy presente, ¿no? Ahora, los tapones de inserción pues se ajustan digamos allí a lo que es el canal auditivo, se utilizan por eso es personal porque pues no vamos a compartirlo y lo mismo las orejeras, entonces ya niveles más altos. Entonces eso, digamos, no lo van a indicar.
Y lo mismo hablamos para lo que es el tema de protección para las manos. Entonces, en la protección para las manos vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que dependiendo también del tipo de trabajo nosotros vamos a utilizar. Entonces, si es un tema, digamos, muchas veces para lo que es el tema de aseo y estamos manejando detergentes, estamos manejando ácido muriático, cloro y demás, pues siempre va a ser necesario los guantes de caucho. Pues cuando estamos, por ejemplo, los carniceros anteriormente pues estaban era también utilizando lo que eran los guantes metálicos pues para no cortarse, ¿no? Estos pues muchas veces pues tienen que ser muy bien aseados y demás, porque entonces podemos generar contaminación cruzada por microorganismos. O sea, esto es algo más de buenas prácticas de manufactura. Entonces eso, digamos, hay que utilizarlo. Ahora, de resto pues igual, como todo. Sí, a nivel de elementos de protección personal, pues hay que hacerle caso, es a lo que nos diga el fabricante. El fabricante es el que nos va a decir entonces qué tipo de elemento de protección personal es el que nosotros vamos a utilizar para estos trabajos. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros, dentro de las obligaciones que nosotros tenemos a nivel de lo que es el tema de seguridad y salud en el trabajo, a nivel de lo que es la parte de protección pues como tal, para las manos se debe entonces utilizar, ¿cierto? Se debe utilizar el que nos diga el fabricante, y no porque es el que nos va a decir cómo se debe usar, de qué manera lo debemos hacer y demás. Entonces esto, digamos, va a ser necesario para que ustedes lo puedan tener en cuenta al respecto. Ahora, es importante también indicar que dentro de lo que nosotros también tenemos para la protección para los pies, pues el calzado va a ser algo pues muy relevante, dependiendo también de la actividad. El primero que ustedes ven ahí en la parte superior generalmente es para lo que son espacios de donde hay, por ejemplo, el tema del sector petrolero, a veces de pronto para lo que es el tema de la construcción también va a ser importante utilizar lo que se llamaba anteriormente como punta de acero. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta pues, al respecto. Ahora, vamos a mirar lo siguiente, y es que aquí vamos a tener en cuenta que esta protección para los pies y demás, anteriormente se llamaba punta de acero, hoy en día es acrílico. Ahora, esto es acrílico porque pues uno de los problemas que estaban presentando los trabajadores es que como les tocaba caminar harto con ellos, entonces presentaban también dolores abdominales, inclusive de columna, porque pues imagínense haciendo pues todo ese esfuerzo. Entonces, en este sentido, nosotros lo que vamos a hacer en esa parte es poder utilizar estos que son generalmente son de acrílico, pues son resistentes, o fibra de vidrio, que son resistentes a lo que son estos golpes, pero que son más livianos. Entonces es esto. Aquí vamos a ver también las botas pantaneras, pues esto digamos en los trabajos que corresponden. Cuando hablamos de lo que es el tema de comidas, alimentos, pues estamos hablando de que son las botas blancas. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta al respecto. Entonces eso es pues lo que nosotros tenemos que ver con todo el tema de elementos de protección personal. Bueno, esto digamos es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque resulta que dentro de todo lo que nosotros pues aquí estamos viendo, o sea, todo esto hace parte de un conjunto. eh, Todo esto hace parte de un conjunto de medidas, ¿cierto? Que se deben tomar a nivel de lo que nosotros llamamos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto es lo que pues ya voy a continuación pues a explicarles brevemente. Permítame un segundo. Aquí ya pausa. La profe Carolina les acaba de pasar pues un formato en el cual pues ahí lo pueden diligenciar, y en el caso mío pues acaba de pasarles también el otro formato. Listo, entonces para que por favor lo tengamos allí presente. Es importante pues tener en cuenta que van a llenar pues las dos asistencias, esto porque pues tanto el colegio como tanto pues el SENA, pues el colegio y pues a mí como tal SENA pues me piden poder tener estos registros de asistencia. Entonces por eso digamos va a ser importante. Bueno, vamos entonces a mirar teniendo en cuenta esto, grabación, listo. Entonces vamos a mirar.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, el decreto 1072 de 2015, digamos como tal, eh, ustedes lo van a encontrar, digamos, muchas veces, digamos, si alguno, digamos, se interesa más en el tema de seguridad en el trabajo, ustedes van a ver que muchas veces dentro del decreto, dentro de estos decretos, va a haber, en los ministerios, perdón, van a ver como una compilación de muchos decretos. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque resulta que si usted, por ejemplo, en algún momento va a conseguir de pronto la información a nivel de lo que es el Ministerio de Transporte, entonces tiene que irse al decreto 1073 de 2015. Si es al tema de ambiente, Ministerio de Ambiente, 1076. A nivel del sector trabajo es 1075. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? O sea, pues tiene que ver muchas cosas en el sentido que en el año 2015 pues, la presidencia de la República, pues en ese momento pues estaba Juan Manuel Santos, la orden fue recopilar pues todos los decretos, ¿cierto? Dentro de uno solo. O sea, es como si usted tuviera un lugar, un estudio, en donde hubiese un poco de libros, o sea, hubiera una gran cantidad de libros que estuvieran, digamos, dispersos por toda parte. Entonces dijo, venga, vamos a unir, voy a ordenar que todos los ministerios organicen todos los decretos, pero en el sector trabajo resulta que, y probablemente también pasó en los otros ministerios, aquí pues se compilaron la mayoría de decretos, no todos, pero la mayoría. Entonces ustedes, por ende, ustedes van a ver lo siguiente, y es que, y esto digamos aplica para cualquier tipo de decreto. De pronto ustedes les voy a consultar pues para que lo sepan, porque esto a nivel de legislación pues nos va a servir muchísimo. Entonces eso lo vamos a ver. Y es lo siguiente, perdónenme, aquí yo que ahí les está ahí un poquito compartiendo pues pantalla. Al respecto, y es lo siguiente, y es que resulta y pasa que muchas veces cuando nosotros entonces estamos en lo que es el tema de la estructura general de este 1072, vamos a encontrar lo siguiente, y es que efectivamente cuando nosotros encontramos esta estructura como tal, vamos a ver lo siguiente, y es que siempre nos dicen que el artículo 224, 3, esto digamos les va a servir para todos los ministerios. Cuando ustedes tengan que consultar en algún momento la legislación, ustedes se van a encontrar con esto. ¿Qué es lo que sucede? Como esa biblioteca, digamos, en cada uno de los ministerios, lo que sucedió fue que los compilaron uno a uno, ¿cierto? Entonces llegaron y dijeron, bueno, vamos a compilar estos decretos, todos estos decretos. Entonces los compilaron primero en libros, ¿cierto? Entonces por eso usted encuentra que encuentra un número de libros, después en número de partes, o sea, como una subdivisión de ese libro, cada parte dividido digamos en títulos, y luego también en capítulos, y luego en secciones y pues artículos y cada uno de los artículos. Por eso usted va a ver que siempre digamos aparece así, que dice 2, 2, 4, 2, 4, 3, porque pues significa que está del libro 2, de la parte 2, del título 4, del capítulo 2, de la sección 4 y pues artículo 3. Entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora vamos a observar lo siguiente, que el decreto, digamos a nivel de lo que es la parte de trabajo, se divide en 3 libros, ¿cierto? Entonces esto, lo primero, el primer libro de ese decreto nos va a hablar sobre toda la estructura del sector trabajo, el ministerio, cómo se caracteriza, las entidades que están asociadas, lo que es la vigilancia y control del ministerio. El libro 2, que es el que nos va a aplicar a nosotros, pues como generalmente como empresas, como entidades, que no pertenecemos, o sea, que estamos diferentes, digamos, al Ministerio de Trabajo, sino que desarrollamos actividades, y esto nos incumbe a todos, va a ser en donde nos van a hablar allí, es en el libro 2, entonces el régimen reglamentario del sector trabajo, qué es lo que nosotros tenemos que cumplir, los derechos y deberes. Y finalmente, pues vamos a hablar sobre las disposiciones finales. Ahora, esas disposiciones finales básicamente, pues para que nos centremos en las primeras dos, van a hablarnos, este libro de disposiciones finales es que todos los decretos que unieron allí, ¿cierto? Que los compilaron. Entonces, ¿qué pasó? Dejaron de tener validez, pues como decretos así, pues sueltos,
y lo que sucede es que pues los unificaron en uno solo. Hubo unos que no los unificaron, entonces pues bueno, quedaron por fuera y aquí están contemplados. Entonces vamos a observar lo siguiente, y es que si usted se da cuenta, aquí vamos a ver que está los tres libros y aquí vemos entonces las partes. Cada una de estas partes tiene una y dos partes. Ahora, en el primer libro, la primera parte, pues habla sobre todo lo que es el tema del sector centralizado de trabajo, todo lo que tiene que ver pues con esa parte. Y en la segunda parte, pues vamos a ver lo que son las entidades adscritas, lo que es el tema pues de quiénes son los que controlan pues la parte pues a nivel de trabajo y que colaboran como tal al Ministerio de Trabajo. Y aquí vamos a ver que efectivamente pues nosotros observamos que encontramos la parte 1 en donde está pues el ámbito y el objeto de aplicación que aplica pues a las organizaciones y a las empresas tanto públicas y privadas, y aquí en la segunda parte pues vamos a ver que aquí nos va a aplicar entonces algunos de ellos. Por ejemplo, relaciones laborales individuales es la relación que tienen las personas con las empresas a nivel laboral. Las relaciones laborales colectivas, entonces todo lo que es el tema de asociación, en especial aquí se está hablando de pues, lo que es el tema de sindicatos y uniones pues, de trabajadores. La inspección, vigilancia y control, quienes van a entonces a controlar, a vigilar pues la parte pues, del sector de trabajo de las empresas. Entonces aquí digamos uno empieza a mirar que aquí hay aspectos, digamos generalmente es el 1, entre digamos para las empresas también lo que es el cuarto, que es la afiliación a los riesgos laborales. Permítame un segundito, tener en cuenta que dentro de lo que es la parte de riesgos laborales, que nos va a hablar básicamente es toda la afiliación y las actividades que hay que desarrollar pues, a nivel de riesgos laborales por parte de las empresas. Entonces ahí ya nos viene a decir que efectivamente nosotros tenemos que afiliarlos, darles capacitación, o sea que todas las personas estén enteradas de todo, y eso nos ayuda a la administradora de riesgos laborales. Aquí estamos hablando lo que es el tema de juntas de calificación de invalidez. Aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando hablamos de la invalidez, usted prácticamente tiene que tener, o sea, de sus casi que tener medio cuerpo paralizado para tener una pensión de invalidez. O sea, eso no es como de pronto antes que llegaba y entonces la persona tiene una pensión de invalidez y está jugando fútbol. No, o sea, aquí le empiezan a calificar, y por eso existen personas que desafortunadamente, por ejemplo, tienen una invalidez con las manos y eran artesanos o desarrollaban trabajos pues con las manos, y aunque no les funciona no les dieron una indemnización, porque pues esa invalidez la indemnizan, pero no digamos una pensión, y por eso digamos pasan trabajos. Entonces por ende es la importancia de que nosotros nos cuidemos, porque ahí es en donde está la vida. Normas pues, referentes al empleo, esto digamos es para lo que es el tema pues también de las empresas, para que pues puedan vincular a personas más jóvenes en esa parte, lo que es el subsidio familiar. Este capítulo no les aplica sino a las empresas que están del sector solidario, es decir, las cooperativas. Entonces todo lo que es la economía solidaria está aquí, y algunas disposiciones. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Este es el repaso de todo este libro, digamos del 1072, pues para que ustedes lo conozcan. Obviamente la idea es que pues ustedes lo puedan conocer, parte digamos de lo que uno tiene que conocer como trabajador. Entonces los deberes, los derechos, lo que tiene que hacer la empresa, o sea, lo que nosotros tenemos que realizar como tal. Entonces es esto, ¿listo? Bueno, por aquí ya les he pasado lo que es la lista de asistencia, entonces por favor para que lo tengamos en cuenta. Yo voy a estar por aquí también mirando lo que es el tema también de los videos, porque sí, ya los tengo, ya están subidos. Este también ya queda subido, y ya en un rato, digamos después de las 8 de la noche, ya voy a terminar de verificar, porque pensé que ya los tenía subidos y resulta que no, son de los que me faltaron. Igual no se preocupen, porque así como les pasé el material por los correos, también les paso los videos para que pues les sirva de refuerzo. ¿Listo? Entonces, por favor, tomamos la lista de asistencia, agradeciéndoles pues de antemano pues por la presencia el día de hoy. En esta sesión nos estaremos
estamos viendo mañana después de a las 3:30 de la tarde, Dios mediante, para continuar con lo que es el tema del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, para que ustedes conozcan que todo lo que digamos en términos generales qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y luego nos podamos ahí sí de una vez introducir en lo que es la matriz de peligros, ¿no? O sea, la identificación de peligros, valoración del riesgo y medidas de intervención. ¿Listo? Muchísimas gracias a ustedes y muy feliz resto de tarde. Muchas gracias. Gracias, profe Carolina, también a ti. Hasta luego. Listo. Bueno, hasta luego.